Hola a todos. Hay mañanas en las que la luz del sol sigue entrando suave entre los bambúes, el viento sigue soplando ligero por el camino de tierra familiar. Pero dentro de una pequeña casa hay decisiones silenciosas, capaces de cambiarlo todo para una familia. Aquella mañana, todo empezó como cualquier otro día. Huyen estaba preparando el desayuno. Se oía el suave choque de los platos. Maya estaba sentada en el porche, abrazando su vieja muñeca, jugando mientras tarareaba una canción que la abuela Sam solía enseñarle. Ye acababa de arreglar la puerta de bambú del día anterior, con el sudor aún en la frente. Levantó la mirada hacia la casa, con una calma rara, casi frágil. Pero entonces, en un rincón de la casa donde casi nadie miraba, la abuela Sam abrió en silencio un viejo armario de madera. No llamó a nadie, no dijo nada, solo sacó suavemente una maleta gastada por los años. Esa maleta hacía mucho tiempo que no se usaba. Fue colocando cada cosa con cuidado, despacio, como si cada gesto le costara contener el corazón. Una vieja camisa, una bufanda que Maya le había puesto riendo, una foto de toda la familia en una tarde llena de sol. Su mano se detuvo al tocar la foto. Su mirada se volvió más profunda. Nadie sabía desde cuándo había tomado esa decisión, solo que hoy ya no dudaba. Huyen salió de la cocina, vio la maleta, el corazón se le encogió de repente. Una sensación extraña, pero clara, hizo que sus pasos se frenaran. «Abuela, ¿qué está haciendo?». Su voz temblaba. La abuela Sam no respondió de inmediato. Terminó de doblar la última prenda y cerró la maleta con suavidad. El sonido clic se oyó. No era fuerte, pero suficiente para que el ambiente se volviera pesado, casi imposible de respirar. Un momento después, la abuela llamó a todos. Ye se apoyó en el pilar. Huyen se puso al lado de Maya. La niña aún no entendía nada. Solo miraba a todos con curiosidad. La abuela Sam miró a cada uno. Su mirada era dulce, pero en el fondo había una decisión irreversible. Voy a volver allá. El espacio quedó en silencio. Nadie habló, no se oyó nada, ni siquiera el viento afuera. Parecía moverse. Maya parpadeó. No entendía. Allá es donde, abuela. Pero Huyen, ella sí entendió. Lo entendió al instante. Una lágrima cayó antes de que pudiera decir algo. ¿Por qué se va justo ahora? Su voz se quebró. Ye giró la cara. No se atrevía a mirarla directamente. Sus manos se apretaron con fuerza hasta quedar pálidas. Huyen lo llevó a un lado. ¿De verdad vas a dejar que se vaya? La pregunta sonó como un reproche, pero también como una súplica. Ye guardó silencio, un silencio largo, lleno de dolor. Luego habló, muy bajo. Lo sé, pero lo hace por nosotros. Huyen negó con la cabeza. Las lágrimas brotaron, ya no había forma de contenerlas. Huyen se llevó la mano a la boca, pero los sollozos, aún así, escapaban ahogados en su garganta. Por nosotros, tiene que irse así. La pregunta no fue fuerte, pero pesaba tanto que parecía aplastar todo el ambiente. Ye no respondió. Se quedó ahí, con la cabeza baja, la mirada fija en el suelo frente a él, como si al levantarla no pudiera soportarlo. Pero en su interior había cientos de respuestas, respuestas que él entendía muy bien, tan claras que dolían. Él lo sabía. La abuela Sam se iba. No porque hubiera dejado de quererlos, no porque quisiera alejarse, sino porque quería protegerlos. Proteger a Huyen, proteger a Maya, proteger a esa pequeña familia que apenas había encontrado después de tantos años de soledad. Los problemas seguían ahí, no habían desaparecido. Las miradas desde fuera del portón, los rumores que no se detenían, personas como la señora Joa, que aún no estaban dispuestas a dejarlos en paz. El pasado nunca había terminado de verdad. Solo estaba esperando una oportunidad
para volver. Y la abuela Sam lo entendía. Si ella se quedaba, tal vez sería ella misma la razón por la que los problemas seguirían llegando. Pero entender no significa aceptar. Ye apretó los puños, las uñas se clavaron en la palma de su mano, pero siguió en silencio. Porque hay cosas que no se pueden decir. Y entonces Maya lo escuchó. Nadie supo desde cuándo estaba ahí. Solo que cuando todos se giraron, ella ya estaba de pie en la puerta, con los ojos muy abiertos, inocentes, pero llenos de confusión. ¿A dónde va la abuela? Nadie respondió. Nadie se atrevía a hacerlo. El aire se volvió denso. Maya dio un paso más, pequeño, pero como si avanzara directo hacia una verdad para la que aún no estaba lista. Su voz tembló. La abuela me está dejando... Esa frase no fue un grito, no fue un llanto fuerte, pero fue como una cuchilla afilada, que desgarró todo lo que los demás estaban tratando de contener. La abuela Sam se quedó paralizada, sus labios temblaron, su mirada vaciló. Quiso decir algo, muchas cosas, pero no pudo. No hay palabras que puedan responder a la pregunta de un niño. Y en un segundo Maya rompió a llorar. Un llanto que estalló, sin contención, sin reservas. La niña corrió hacia ella, se aferró con fuerza a sus piernas, sus pequeñas manos apretaron, como si soltar aunque fuera un poco, haría que su abuela desapareciera. Maya se portará bien. Abuela, no te vayas. No voy a hacer travesuras. Voy a obedecer. Te lo prometo. Te lo prometo. Abuela, no me dejes. Ese llanto no era fuerte, pero hacía imposible respirar. Huyen giró la cara. Se cubrió los ojos con la mano. Sus hombros temblaban. No se atrevía a mirar. No se atrevía a ver a su hija suplicando, ni a la mujer que estaba intentando marcharse. Ye seguía ahí, inmóvil, como si le hubieran quitado toda la fuerza. Quería acercarse, quería apartar a Maya, quería decir algo, pero sus piernas no se movían. La abuela Sam se arrodilló lentamente, muy despacio, como si cada movimiento le costara todo, y abrazó a Maya entre sus brazos. Ese abrazo, tan fuerte como si quisiera retener todo lo que se le estaba escapando de las manos. No te estoy abandonando. La voz de la abuela temblaba. Solo me voy por un tiempo. Le acarició el cabello a la niña. Suave, muy suave, como siempre. Pero su mirada, nadie se atrevía a sostenerla mucho tiempo. Porque en ella no solo había dolor, sino también otra verdad. Una verdad de la que ni ella misma estaba segura. ¿Volvería de verdad sería solo un tiempo o sería una despedida sin fecha de regreso? Esa tarde, cuando el ambiente en la casa aún seguía pesado, la abuela Sam dijo de pronto una frase. Quiero ir a ver a la tía Hong una vez. Ye se quedó inmóvil, levantó la mirada hacia ella. Un destello de sorpresa cruzó sus ojos y luego se volvió serio. No preguntó mucho, solo asintió. Yo la llevo. La prisión estaba en las afueras, el camino hacia allí, largo y desierto. A ambos lados muros altos grises y fríos, sin risas, sin la calidez del sol como en la pequeña casa. Solo el viento y una sensación pesada que caía sobre cada paso. La puerta de hierro se abrió, un sonido seco, pesado, como un punto final. La abuela Sam entró despacio, pero sin detenerse. Ye caminaba a su lado. No dijo nada, solo la miraba. Sabía que este viaje no era una simple visita. Se sentaron a esperar. Un banco largo, duro, frío. La luz blanca caía desde arriba, haciendo que todo se viera aún más vacío. Nadie hablaba, solo el sonido del reloj. Cada segundo parecía más largo de lo normal. Entonces la puerta interior se abrió. Una mujer salió, delgada, pálida, con una mirada cansada, pero cuando vio a la abuela Sam, se detuvo en seco. Sus labios temblaron. Hermana. Era la tía Hong. Una sola palabra. Y con ella vinieron años. Historias que nunca se dijeron por completo.
La tía Hong caminó rápido hacia ella. Sus manos temblaban. Tomó las manos de la abuela Sam. «Hermana, ¿por qué viniste?». La abuela Sam no respondió de inmediato, solo la miró. En sus ojos había cariño y dolor. Ye estaba detrás, no intervino, pero su mirada no se apartaba de ellas. Podía sentirlo. Había algo que se estaba ocultando, algo más grande que todo lo que él sabía. La tía Hong apretó con fuerza la mano de la abuela Sam. Su voz bajó, pero estaba llena de preocupación. ¿Todavía piensas hacerlo? El ambiente se volvió aún más tenso. Ye frunció ligeramente el ceño. ¿Hacerlo? ¿Qué cosa? La abuela Sam respiró hondo, bajó la mirada y luego habló, muy bajo. «Tengo que irme». 3 palabras, cortas, pero decididas desde hace mucho tiempo. La tía Hong negó con la cabeza, sus ojos llenos de inquietud. «¿Crees que irte lo va a solucionar todo?». Esa frase sonó como una advertencia. Nadie dijo nada más, pero en ese espacio frío, una sensación se volvió clara, que la partida de la abuela Sam no era solo por la familia, sino que también estaba relacionada con algo más grande y más peligroso. Ye se quedó ahí. Su corazón se hundió de repente. Empezó a entender, o al menos a sentir, que esta despedida quizá no era tan simple como todos pensaban. El ambiente en la sala de visitas seguía denso después de las palabras de la tía Hong. ¿De verdad crees que irte lo va a solucionar todo? La pregunta no fue fuerte, pero fue como una piedra lanzada sobre una superficie que intentaba mantenerse en calma, creando ondas que se extendían por todo el espacio. Ye, de pie detrás, cambió ligeramente la mirada. Empezaba a sentir que algo no estaba bien. No era solo una despedida, no era solo una decisión por la familia, era algo más grande. «Tía, ¿qué quiere decir?». Su voz se volvió más grave, rompiendo el silencio prolongado. La tía Hong se quedó inmóvil. Su mirada se cruzó con la de Ye, y luego rápidamente volvió hacia la abuela Sam. Dudó, vaciló, como si hubiera algo que quería decir, pero no se atreviera. «Lo de aquel año», empezó en voz baja, «no ha terminado. Ya basta». La abuela Sam la interrumpió. No fuerte, pero firme. La habitación volvió a quedar en silencio, pero esta vez no era como antes. Ye apretó los puños. «¿Qué cosa no ha terminado?», volvió a preguntar, sin evitarlo ya. La tía Hong respiró hondo. Se acercó más a la abuela Sam, bajando la voz, casi solo para que ellas dos pudieran oírla. «Esa persona ya salió». Ye lo escuchó, claramente. Su corazón se detuvo por un instante. «¿Qué persona?». La tía Hong levantó la mirada. Esta vez lo miró directamente, sin evitarlo más. «La persona por la que ella asumió todo». El espacio pareció congelarse. Ye se quedó paralizado. Cada palabra, cada frase, golpeaba su mente. «Asumió por alguien». Giró la cabeza hacia la abuela Sam. Por primera vez, vio en sus ojos no solo tristeza, sino miedo. Un miedo profundo, real. «No digas más», repitió la abuela Sam, pero esta vez su voz ya no era tan firme. La tía Hong negó con la cabeza. «¿Cuánto tiempo crees que podrás ocultarlo? ¿Crees que te dejarán en paz si saben que sigues aquí?». Esa frase fue como otra cuchillada, fría, cortante. Ye dio un paso adelante. «Abuela», su voz bajó. «¿Qué me está ocultando?». La abuela Sam no respondió de inmediato, solo bajó la mirada. Sus manos se apretaron suavemente. Los dedos temblaban, casi sin control. «Hay cosas», dijo lentamente, «que cuanto menos se sepan, más seguro es. Pero si por eso tiene que irse». Ye la interrumpió. Su voz no era fuerte, pero estaba llena de presión. «Entonces no puedo no saberlo». Un silencio, largo, pesado. La abuela Sam levantó la mirada lentamente. Sus ojos cambiaron.
Ya no era solo la abuela tranquila de la pequeña casa, sino alguien que había pasado por algo muy grande, muy oscuro. Precisamente porque lo sabes, miró directamente a Ye. Por eso tengo que irme. Esa frase dejó a Ye sin palabras. La puerta de hierro detrás resonó. El tiempo de visita había terminado. La abuela Sam se levantó. La tía Hong aún le sostenía la mano, con fuerza. Aunque te vayas, no vas a escapar. La abuela Sam no respondió, solo asintió suavemente, un gesto, como aceptándolo todo. Afuera, la luz de la tarde caía, pero no era cálida. El viento cruzaba el patio vacío, trayendo una sensación extraña fría. Ye caminaba unos pasos detrás de ella, en silencio, pero en su cabeza todo giraba. Tomó el lugar de alguien. Esa persona ya salió. Apretó los puños. Al final, no pudo seguir callado. ¡Abuela! La abuela Sam se detuvo, pero no se giró. No me importa el pasado. La voz de Ye se volvió grave. Pero si está regresando, no puedo dejar que lo enfrente sola. Un silencio. El viento sopló, las hojas secas crujieron. La abuela Sam cerró los ojos y luego habló. Muy bajo. Ye se quedó paralizado. En casa ya no había voces, ya no había risas, solo silencio. Maya estaba sentada en un rincón del porche, abrazando su muñeca. No lloraba, no hablaba, solo miraba hacia el portón. Huyen estaba detrás, no se atrevía a acercarse, porque el silencio de la niña le daba más miedo que el llanto. Maya bajó la mirada, sacó algo. Era algo que la abuela Sam había dejado, una pequeña caja. La abrió. Dentro había una pulsera vieja y un papel. Maya lo tomó, leyó despacio. Las letras ligeramente temblorosas. Lo siento. Si algún día no puedo volver, busca. La frase se detenía ahí. No había continuación. Maya levantó la mirada, sus ojos vacíos. Va a volver, ¿verdad? Nadie respondió. Mientras tanto, dentro de la casa, nadie sabía que esta despedida solo era el comienzo. La tarde caía. El coche se detuvo frente al portón. La maleta ya estaba lista. Nadie hablaba mucho, porque decir algo más solo dolía más. Maya salió corriendo, respirando con dificultad, los ojos enrojecidos. Se lanzó hacia ella, se aferró a su mano. «Quédate conmigo, abuela». La abuela Sam no pudo contenerse, las lágrimas cayeron. Abrazó a Maya con fuerza. «Mi Maya, tienes que ser fuerte». Huyen rompió a llorar, ya no pudo contenerse. Ye giró la cara, se secó las lágrimas, en silencio. El coche arrancó, pero no podía avanzar, porque Maya seguía abrazándola, sin soltarla. Ese momento parecía infinito. Las manos de la abuela Sam temblaban, su mirada vacilaba. 1 segundo, 2 segundos. Se quedaría, pero entonces, con suavidad, la abuela soltó las manos de Maya, una por una, despacio, con dolor. No era firme, pero no había otra opción. La decisión final seguía siendo irse. El coche se puso en marcha, el polvo del camino se levantó. Maya se quedó allí, sin correr detrás, sin llorar más. Su silencio era lo que más asustaba a los adultos. Huyen abrazó a su hija, temblando. Ye estaba detrás, una mano sobre los hombros de ambas, pero su mirada vacía. La pequeña casa seguía igual, pero ya no era la misma. ¿A dónde fue la abuela Sam? ¿Y qué es lo que espera detrás de esa decisión? ¿Es solo una despedida? ¿O el comienzo de algo mucho más grande? ¿Ustedes qué creen? ¿Maya podrá esperar su regreso o será ella quien salga a buscar la respuesta? Déjenme saber lo que piensan. Xin chào các bạn thân mến. Đằng sau những nụ cười hồn nhiên của Maya là một sự đầy cay đắng, một đứa trẻ đáng yêu nhưng lại lớn lên trong bóng tối của một người cha tồi tệ. Chính vì thế Huyền, người mẹ đơn thân, đã phải mang con bỏ đi để tìm một cuộc sống mới. Thế nhưng khi trưởng thành,
Khi tưởng chừng mọi cánh cửa đều khép lại thì để xuất hiện. Anh không chỉ là chỗ dựa trong những ngày giông bão mà còn là người đàn ông để đã thề sẽ đem lại hạnh phúc cho mẹ hai mẹ con. Nhưng liệu số phận có để cho họ được bình yên hay một lần nữa quá khứ đau thương sẽ tìm cô cướp đi những gì họ đang có? Hãy cùng mình theo dõi hành trình để cảm xúc ngay bây giờ. Và ngồi sớm mặt trời lẽ ấp sau lặng núi xa, tiếng chim rít chích trên những nhánh tre, hoặc cùng mùi khói bếp lan nhẹ trong gió. Mình cúi mình khéo léo từng lát rau lên mông gỗ, chợt nghe tiếng gọi quen thuộc đến nhau để đứng tựa cửa, ánh mắt sáng như mang cả niềm tin ngày mai căn nhà này rồi sẽ đẹp lắm, nên là em có bằng lòng cùng anh sống ở đây. Bình yên thôi được không? Huyền ngước lên, hắn giật mình vì nhìn ánh mắt ấy thì ông gần như các chỉ cần khác nhau. Xe lại hướng này, tiếng cười khuếch vang ngoài sân. Maya ôm chặt lấy cho nhỏ, quay sang khoe với Bibi, chị sắp có một căn nhà mới rồi đấy. Huyền vội hỏi, con giọng dịu dàng và ru Maya có thích không? Cô bé ngừng mặt, sau này con sẽ học thật giỏi rồi xây cho mình một căn nhà to gấp mấy lần. Tiếng nói ngây thơ đến đệ và im lặng trong giây lát, rồi anh bật cười chết giặc trước búa trong tay như có thêm sức mạnh. Trong khu vườn, tiếng búa đập xuống thân tre lạch cạch,